Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos este miércoles muy contentas de darles una bienvenida más a este su espacio, Ponte las gafas Violeta. La verdad es que estamos muy felices aquí mi querida amiga Edurne Ochoa y yo, porque ya estamos cumpliendo 2 meses de estar generando estas acciones para seguir construyendo redes, para seguirnos acompañando, para seguir como comunidad preocupada y ocupada por pues nuestro bienestar y el de las personas a las que queremos, a las que están más cercanas a nosotros. Y los miércoles, como ustedes recordarán, estamos ahora dando el enfoque del acompañamiento, de la perspectiva, del trabajo que se está realizando desde la sociedad civil, justamente porque como ustedes también ya lo habrán notado, pues la sociedad civil estamos como siempre, como buenas mexicanas y mexicanos, poniéndonos la camiseta y entrándole con todo para salir adelante de esta contingencia en diferentes temas. Y esta noche estoy muy contenta porque vamos a tener la participación de dos grandes amigos que además traen una formación muy interesante que ya nos podrán platicar ahora a detalle, que vienen en representación también de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Yo la verdad a Jorge he tenido el gusto de tratarlo, hemos desarrollado algunas cosas, hemos intercambiado varias opiniones y demás, pero no hemos tenido el gusto de coincidir físicamente, pero bueno, esa es la ventaja de que ahora gracias a las tecnologías de la información, pues todas las personas que estamos vibrando en positivo y que tenemos como objetivo ayudar a otras, pues vamos pues haciendo que los caminos se crucen y que las cosas pasen. Entonces, esta noche desde Resilio Consultores nos van a estar compartiendo Jorge Pairo y Alicia Rodríguez los trabajos que ellos han estado haciendo para dar acompañamiento a mujeres en situación de violencia doméstica, obviamente durante esta contingencia, las experiencias que ellos han tenido previas a la contingencia y algo que también consideramos, y bueno, fue a sugerencia justamente de Jorge comentar el día de hoy, que es cómo se quedaron todos los temas de los protocolos para el acompañamiento a personas que estaban sufriendo acoso, hostigamiento sexual o discriminación y que justo veníamos como de un impulso bastante fuerte, viene la contingencia sanitaria, se dan temas que parecieran obviamente pues más importantes para la continuidad en las actividades laborales y como que este tema se suelta. Entonces, esta noche pues estaremos platicando creo que de temas sumamente interesantes. Darles muchísimo las gracias a las personas que ya se están comenzando a conectar desde las diferentes plataformas, a nuestros amigos de Boom Media MX, a nuestro querido amigo Badir Bojalil, que además también ya se volvió asesor de cabecera para diferentes temas tecnológicos. Muchísimas gracias por hacer de este su espacio Ponte las gafas Violeta una comunidad que cada día vaya creciendo más. Y mi querida amiga Edurne Ochoa, me fascina verte con tu Curly Girl ya cada vez más más desarrollado y bueno, qué gusto que las tecnologías nos estén funcionando, que no estén estos aguacerazos para que podamos coincidir, aunque sea por este espacio. ¿Cómo estás, querida amiga? Buenas noches. Muy bien, amiga, feliz de la vida de estar aquí. Pensé que no lo lograba porque ya les dije que nadie conoce el backstage, pero terminando chamba rápidamente me vine aquí, me conecté. Encantada de la vida, como siempre, de estar contigo, con nuestros invitados y nuestras invitadas. La verdad es que, como bien lo dices, son 2 meses, encantada de la vida. La verdad es que cada vez tenemos más pues participación, nos piden poder estar en estos programas para podernos platicar y compartir justamente lo que se está generando en tiempos de confinamiento, que es un montón de temas. Y la verdad es que es un gusto estar hoy, esta noche, con nuestros invitados e invitada, porque el tema que están haciendo no es menor. Justamente el tema de la atención es el tema justo que genera un montón de preocupación, un montón de necesidad. Aunque se diga que no existe violencia, aunque se diga que hay otros escenarios paralelos en un mundo bizarro que vivimos, que quién sabe dónde vivan, pero la realidad es otra. Entonces, encantada de la vida de que puedan acompañarnos y felicidades por el trabajo que están realizando ya desde ahora, se los digo. Y este es su programa, así que adelante, más bien platíquenos qué están haciendo, cómo sumamos y cuál es su experiencia.
Muchísimas gracias, Edurne y Norma, por invitarnos. Gracias también a Jorge Pairo por estar aquí acompañando también esta entrevista. Y bueno, pues realmente lo que hacemos Jorge y yo, en compañía de otros asociados dentro de Resilio Consultores, pues nosotros somos los socios de esta consultora. Somos un grupo multidisciplinario de psicólogos, abogados y mediadores en la implementación de políticas de acompañamiento en equidad de género, en inclusión, no discriminación y justamente prevención al acoso y hostigamientos sexuales. ¿Por qué multidisciplinario? Pues justamente porque consideramos que el tema de género no lo podemos ver de otra manera si no es a través de las capacidades de cada uno de quienes lo conformamos desde el punto de vista psicológico, antropológico, evidentemente legal y también de la justicia restaurativa. Eso es lo que hacemos. Dentro de otras cuestiones, pues vemos política pública, política empresarial, apoyo psicoterapéutico especializado en violencia de género, defensa legal con perspectiva de género y capacitaciones y talleres. Y pues justo como comentas, Edurne, y también Norma, pues hoy en día la realidad es otra. La realidad es que nosotros no hemos parado. Al contrario, se ha incrementado considerablemente el tema de violencia de género y también la parte de las empresas en cuestión de considerar un cambio de paradigma y rompimiento también de muchos otros, de querer tener políticas de inclusión y también de prevención de factores de riesgo de los llamados psicosociales. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo con el compromiso de generar conciencia en la sociedad, porque al final del día estimamos que hay mucha falta de información y también poca empatía con estos temas, ¿no? Hasta que no te pasa en tu familia o con alguien cercano, a veces no volteas a ver la relevancia de un tema como los que nosotros manejamos. Así es. Y también agregar, pues, esta perspectiva también desde la parte de los hombres, ¿no? Somos creyentes de igual manera que si este impulso no se da de la mano de tanto hombres como mujeres, como de todas las personas, los esfuerzos quizá quedarían incompletos, ¿no? Entonces, hemos impulsado también atender la vida, ¿no? Que es esta forma de percibirse como hombre, ¿no? Y las manejamos en plural porque efectivamente hay una diversidad de personalidades, de forma de percibirse como hombre, tratando de romper también con este estereotipo que se nos ha implementado dentro de nuestra cultura de siempre aspirar a una masculinidad hegemónica, ¿no? El modelo de hombre que desgraciadamente durante tantas décadas pues hemos querido seguir. Desde esa parte también hemos desarrollado ahí ciertas estrategias dentro de las organizaciones para que los hombres también se involucren, ¿no? ¿Cuántas veces, y ustedes lo saben perfecto, se organizan eventos que tienen que ver con cuestiones de género y la proporción entre hombres y mujeres es totalmente abismal, ¿no? Muchas veces cuando nosotros realizamos eventos o nos invitan o vamos a presenciar algunos otros, nos damos cuenta que el 90% de las asistentes son mujeres. Entonces, también desde nuestra perspectiva creemos que es muy importante, tanto a nivel organizacional como a nivel gubernamental, que nosotros también nos involucremos, ¿no? Fíjate que esto que estás comentando es bien importante y creo que además ahí coincidimos mi querida Norma y yo, ¿no? También desde el espacio del feminismo comunitario que nosotras militamos, creemos mucho en estas dobles participaciones, es decir, el propio sistema patriarcal, por decirlo así, pues oprime a hombres y a mujeres, o sea, evidentemente con más carga para las mujeres, pero tenemos que replantearnos una nueva convivencia social, o sea, cómo nos vamos a poner de acuerdo, cómo vamos nuevamente estructurando estos roles, estos estereotipos, estas cargas,
estos espacios públicos y privados, o sea, cómo nos volvemos todas y todos partes de la solución. Y yo creo que segregando no vamos a conseguir, al contrario, generamos más rechazo y más violencia, ¿no? Porque, digo, yo tengo, aquí les platico, un compañero desde hace 16 años y de repente me nesea, yo soy feminista, yo no puede ser, pero es que yo estoy en la causa, pues sí, eres aliado del feminismo, pero no puede ser. Y entonces entramos a temas así y él me dice, bueno, claro, pero si yo, a ver, me dice, yo sí soy aliado, entiendo, estoy trabajando en esto, o sea, de construir mis privilegios, mis masculinidades, cómo fui educado, toda la estructura que me rodea, tú eres una mujer igual feminista con esta visión, ¿cómo hago entonces yo para encajar? O sea, ¿cómo no me vuelvo yo el enemigo, que me sientas parte del problema cuando quiero ser parte de la solución? Y creo que generar estos espacios de verdad de conversación y verlo que el tema de género no es mujeres, sino es hombre-mujer y muchas más identidades sexogenéricas, es tan importante justo para que entonces nos replanteemos nuevas condiciones. Creo que es un tema de generar condiciones y me parece la verdad que es súper interesante que también la propuesta venga en estos sentidos que son tan importantes de verdad, de hablar, de visibilizar, ¿no? Y de convocar. Creo que son muy pocos los espacios que en realidad están trabajando las nuevas masculinidades o que están hablando de violencias o que están hablando de machismo, ¿no? O que también hablan de feminismo, porque creo que en el momento en que se deja de satanizar la lucha feminista, que es la única lucha por la conquista y la reivindicación de nuestros derechos, porque hemos nacido históricamente sin derechos y hemos tenido que conquistarlos a diferencia de un varón que nace con todos los privilegios y todos los derechos, pues nadie está en contra de los derechos, ¿no? O sea, al contrario, están a favor de ir sumando, pero cómo desmitificamos y cómo desatanizamos justamente lo que se ha construido alrededor de lo que tendría que ser la lucha feminista, ¿no? Así es, Edurne, y justamente lo mencionaste, ¿no? También nosotros hemos impulsado a sabiendas y también conociendo que los avances en el campo de los derechos humanos que aplica a las diversidades sexogenéricas han sido de los más rezagados, pues también justo el impulso a la promoción, a la garantía, al respeto y a la protección que tiene que ver con todas las identidades que abarcan el espectro LGBTIQA+, ¿no? Que como bien sabemos es muy importante visibilizar porque también dentro de la dinámica de inclusión que se busca en las organizaciones, la clave es impulsar pues no nada más el tema hombre-mujer, como bien refieres, ¿no? Sino también voltear a ver a otros grupos que han sido históricamente discriminados. Yo quiero por aquí empezar a mandar saludos. Blanca Gonzaga, que nos está acompañando y que nos manda igual muchos saludos a todas y a todos. José López, Nayibe Sacre, Amado Méndez, a Mariana González, a Ramón Sánchez, a Hugo Macotela, a Quique Calpis y bueno, a todas las personas que se están sumando a esta transmisión. Creo que estamos hablando, y a mí parte me encanta esto, porque ustedes le están diciendo muy bien, los temas de género no tendrían que ser solo temas de mujeres, y por eso me encanta que ustedes también tienen esta, de entrada, pues esta equidad en el equipo. Vemos por un lado, pues Jorge, que sabemos que también es un aguerrido defensor, aunque lo vean así muy tranquilo, y que del otro lado, pues Alicia también trae un trabajo muy interesante, porque Alicia trae esta doble perspectiva, la perspectiva pues de formación como psicóloga y también como abogada. Entonces eso le permite justo tener estos equilibrios para pues dar estos acompañamientos, porque no es lo mismo tal vez dar un tema de una asesoría jurídica en algunos otros rubros que son un poco más fríos, ¿no? Por ejemplo, ayer que platicábamos con Michelle Chaín y que nos metíamos este rollo del pago de impuestos, pues sí, estaremos muy enojados, pero al final de cuentas no es algo que parta de pues una afectación emocional, física y obviamente psicológica, el que tomemos una decisión de pues inconformarnos ante una determinación de una autoridad fiscal. Pero en este caso es mucho más complicado. Por eso también nos ha preocupado mucho cuando autoridades del nivel que quieran y gusten, pues afectan o quieren restarle importancia al hecho de que pues, las mujeres se atrevan a romper el silencio,
a acudir ante pues las autoridades a denunciar lo que están viviendo, porque nosotros sabemos perfectamente que es un triple esfuerzo. Es un esfuerzo económico, es un esfuerzo obviamente psicológico, y viene toda una carga pues de la lucha en la parte de los procedimientos, de integrar los procedimientos en la vía, pues primero en la investigación y luego en la vía judicial, y que no son procedimientos, como lo dice la Constitución, que vayan a ser expeditos. Entonces, para muchas va a ser, y también menores de edad, va a ser estar durante lo que tarde el procedimiento judicial o se vayan obteniendo pues resoluciones o pues medidas de protección, pues va a ser estar reviviendo lo que ya pasaron. Y aparte me encanta porque traen ustedes también la doble perspectiva, la perspectiva de acompañamiento a víctimas de violencia y la otra que es a empresas. Y de repente como que nos olvidamos de ese gran trabajo que tendría que venir desde la prevención de las empresas para pues ir trabajando con otro enfoque, no solamente de la participación de esta diversidad de expresión sexogenérica, sino teniendo políticas públicas, estableciendo sus protocolos, llevándolos, cumpliéndolos obviamente, y dándole también con ejemplos la certeza a pues sus trabajadores de que todo va a estar, al menos dentro de ese entorno empresarial, laboral, pues con esta perspectiva de reconocimiento de entrada a sus derechos humanos. ¿Cómo ven esa parte? Porque yo escuché ahorita que decían que han tenido mucha chamba. ¿Cómo va esa parte del trabajo con empresa? Sí, mira, tocaste un punto bastante interesante, que es esta dualidad de la parte psicológica y la parte legal. Y justamente, aunque pareciera que no, pero también lo trasladamos al tema organizacional. El ser psicóloga clínica, eso no quita que también no veamos esta perspectiva desde el punto de vista de todos los riesgos que hablar de violencia laboral, por ejemplo, pueden existir en la parte emocional y en la parte de productividad, que a su vez se vuelve la parte rentable de una empresa. Hoy en día lo que podemos advertir es que mucha gente desconoce que el tema de la implementación de protocolos van realmente de la mano con la Ley Federal del Trabajo, artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, desde mayo del año pasado, o sea, ya cumplimos el 2 de mayo de este año, un año, donde son obligatoria la implementación de este tipo de protocolos. Muchas empresas no saben que tienen sanciones, otras tantas no saben que esta parte forma uno de los requisitos de la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación, que a su vez forma parte de la norma 035 de prevención de factores de riesgo psicosociales. Es una cadena. El esfuerzo existe. Yo sí creemos que el esfuerzo por parte de la autoridad existe. Lo que no hay es ese engranaje con la cultura organizacional, porque hasta que no te caiga una medición por parte de un órgano fiscalizador, la realidad es que difícilmente lo haces. En el caso de Resilio, sí hemos de advertir que no ha sido así. Afortunadamente, las empresas que tenemos como clientes han levantado la mano. ¿Por qué? Porque les ocupa su personal, porque también es cierto que los movimientos sociales han movido. Hablar de Me Too es hablar de un riesgo para las empresas. Pues, ¿por qué? Porque es tu prestigio, ¿no? Entonces, te tienes que cuidar más de esos temas. Pero también es cierto que los movimientos feministas recientes han movido esta cuestión. Y cuando nosotros, bajo la experiencia, Norma, que hemos tenido, cuando tocamos base en sensibilizar, es ahí donde se empieza a mover. No puedes hablar de la implementación de una normatividad de este nivel si no tienes primero el interés y la sensibilidad de poder entender los alcances, porque la implementación de un protocolo, estamos hablando de un aproximado de 14 instrumentos normativos, 14, más las capacitaciones, más todo lo que implica a nivel de derecho corporativo el poderlas implementar. Un protocolo no es un código de conducta, ni mucho menos. Un protocolo son una diversidad de instrumentos que lo que hacen es proteger tanto al trabajador, a la trabajadora, como al centro de trabajo. Entonces, la experiencia con Resilio ha sido
en sentido de darle esta sensibilidad a las empresas, y la parte psicológica es una parte fundamental para poderlo lograr, la parte organizacional también, y sobre todo la parte normativa. Ver los alcances a nivel internacional de este tipo de políticas es lo que muchas veces no se ve. ¿Cuál es la tendencia hoy en día? La tendencia en otros países es de que no, hay grandes empresas transnacionales que tienen políticas de inclusión que simplemente están optando por no contratar prestadores de servicios, proveedores, si no tienen a su vez ese tipo de protocolos, porque entonces ya no hay coherencia, ¿no? Con los valores corporativos. En Estados Unidos también y en Europa ya hay una tendencia que se está maquilando de no cotizas en bolsa de valores si no tienes políticas de inclusión, porque a veces es necesario. Así como poco a poco ha migrado la paridad de género en este país a nivel constitucional, pues era algo necesario. De otra manera, estaríamos muchísimo más lejos de tener la paridad. A veces es justamente eso lo que se necesita, que la política pública sea realmente de donde se detone todo lo demás. Si no hay política pública, difícilmente vas a llegar a una política institucional. Y eso es lo que nosotros advertimos. Por eso nos interesa también mucho la parte política pública. Y comentario al margen, Edurne y Norma, nosotros tenemos bastantes años de experiencia en la administración pública a nivel federal, justamente implementando normatividad. Entonces, sabemos lo que estamos diciendo. Si no hay política pública, el país no avanza en términos empresariales, desafortunadamente. Así es. Y bueno, también adicionar. No, sí. Pero por favor, es que ya tienes varios saludos y comentarios, pero por favor, y ya luego le seguimos. Claro que sí. Bueno, adicionar a lo que comenta Alice, como ustedes saben, el pasado 17 fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia. Y de alguna forma es el banderazo de salida de todas las conmemoraciones que se celebran durante mayo y junio del mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces aquí es muy importante, y también sobre esto que nos comentan, darse cuenta que vamos a ver en este mes el piquito de mes que nos queda y el siguiente, que muchas empresas, digamos, se cuelgan la medalla arcoíris, ¿no? Y entonces salen a decir que son totalmente incluyentes, que ellos promueven y respetan todo lo que tenga que ver con la diversidad. Y también es muy importante aquí hacer la reflexión de esto que se ha llamado el lavado rosa, ¿no? Donde las empresas y organizaciones igual se jactan de tener este enfoque incluyente, y cuando volteas a ver al interior de las mismas, dentro de sus políticas organizacionales, dentro de sus mecanismos de captación de talento, sus perfiles de puesto, la realidad es que esa diversidad, esa inclusión no la encuentras por ningún lado, ¿no? Entonces, también creemos que es muy importante reflexionar que esta implementación, como comenta Alice, de los protocolos de inclusión de la NMX 025, que si bien sabemos que la norma mexicana un poquito al respecto de ello, porque es una norma que te da un certificado, el gobierno lo da si cumple ciertos requisitos, va de inclusión, igualdad laboral y no discriminación. Bueno, siendo la norma voluntaria con este certificado y los protocolos obligatorios, te das cuenta que las organizaciones muchas veces no tienen ni idea de que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que efectivamente haya una congruencia en el discurso? Pues voltear a ver al interior de tu organización, ¿no? Atiende a las personas trabajadoras y date cuenta que, como comenta bien Alice, ¿no? Si tú implementas protocolos y políticas que van de la mano de la inclusión, pues también vas a ser mucho más rentable tu empresa, tu organización, porque cuando una persona trabajadora tiene bienestar dentro de su centro de trabajo, pues trabaja mejor y con más ganas, ¿no? Así es. Aquí les voy a leer ya varios saludos que les están llegando.
A ver, esperemos que estoy en varias plataformas. Camila C. dice, felicidades, buenas noches, excelente programa, muchas felicidades por sus invitados. Dice, tengo una pregunta, ¿cómo podríamos las empresas certificarnos o exigir protocolos en acoso y hostigamiento? Somos muchas las compañeras que vivimos este tipo de situaciones, pero también hay que exigirle y saber qué tenemos que pedir a la empresa. Felicidades y buenas noches. Patricia G, igual, felicidades, buenas noches, excelente programa, no me lo pierdo. Felicidades por el nuevo horario. Muchas gracias, Pati, mucha gente nos felicita por el horario. Saludos y abrazos a todas y todos. Luego, DIL, dice DIL, felicidades y buenas noches, excelente programa. Tengo una pregunta, en mi empresa no existen los protocolos de atención u hostigamiento, o si existen, tenemos desconocimiento. ¿Es obligación de las empresas generar estos mecanismos y darlos a conocer? ¿O los trabajadores y las trabajadoras tendríamos que exigir la implementación? Gracias y buenas noches. Edith también dice, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa. Me gusta mucho que toquen esta perspectiva de lo que las mujeres sufrimos al interior de los espacios laborales. Desafortunadamente, yo trabajo en la industria automotriz y no se generan los mecanismos para que las compañeras al interior estemos seguras. Donde trabajo es una compañía para ensamblar autopartes de la Volkswagen y todo el tiempo estamos siendo acosadas, minimizadas, exhibidas, violentadas y humilladas por el personal masculino que ahí labora. Sería muy importante conocer qué tendríamos que hacer para poder exigir nuestros derechos. Miren, hay varios que están preguntando este tema. Gaitán L, felicidades, buenas noches, excelente programa, saludos Norma y Edurne. Grandes invitados esta noche, es muy importante conocer nuestros derechos laborales también con perspectiva de género. Y luego, Nutzerom, felicidades y buenas noches, excelente programa, las felicito por esta gran iniciativa de Ponte las Gafas Violeta. Llevo 2 programas viéndolas y me gustan mucho los temas que abordan. Muchísimas gracias, Nutzerom. Y bueno, ¿qué le podemos responder a quienes nos han preguntado sobre este tema? Sí, mira, prácticamente es del tema de los protocolos. De inicio, punto número 1, la obligación de la implementación de protocolos en materia de inclusión y prevención al acoso y hostigamientos sexuales está dentro del marco de la ley. No es algo voluntario, es una obligación a nivel empresarial. Desafortunadamente no se ha hecho una labor por parte de las autoridades en materia del trabajo para este tipo de implementaciones. Hablando de la experiencia de Resilio Consultores, pues nosotros hemos hecho parte de ese trabajo de poder estar sensibilizando a las empresas. ¿Qué tienen que hacer en todo caso? Habitualmente, empresas, digamos, de medianas a grandes deben de tener una representación obligatoria a nivel laboral por parte de los trabajadores. Si tienen esa representación a nivel laboral, ¿por qué lo digo? Porque también tienen la obligación las empresas de poder de tener que registrar su contrato en materia laboral con su reglamento ante las autoridades laborales. Si es así, se tiene que hacer a través del representante de los trabajadores ante el área conducente de la empresa, que normalmente debe de haber un representante de la empresa que pueda atender esta petición. A partir de ahí se tendría que generar la obligación, artículo 132, Ley Federal del Trabajo. Ahora, hablando de el contenido de este tipo de implementaciones y digamos que la base de todo ello, si es necesariamente que exista un código de ética, un código de conducta, pero no solamente ahí se queda. Tiene que existir un órgano colegiado necesariamente que aplique este tipo de normatividad. Si no existe, no es funcional. Eso no es un protocolo, eso es una carta de buena fe o de buena voluntad, como una carta Santa Claus. La realidad es que si no hay un órgano sancionador, los protocolos no se les llama así. A su vez, debe de haber un respaldo a nivel de reglamento interior de la empresa y también tener una estandarización dentro del contrato laboral
en donde se especifique tanto el conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras, como inclusive hasta de los proveedores, de que existen mecanismos de normatividad en inclusión y en prevención al acoso y hostigamientos sexuales. Muchísimas empresas, yo creo que la gran mayoría, esto insistimos, lo desconocen, pero no quiere decir que no exista, esto existe. Ahora, para efectos de la norma 025, como ya comentó Jorge, es un tema de hoy en día norma mexicana, lo cual implica que no es obligatoria. Sin embargo, está en vías de convertirse en obligatoria. ¿Qué implica esta norma? Implica incorporar la perspectiva de género y no discriminación en los diferentes procesos, implica garantizar la igualdad y la disminución o rompimiento de brechas salariales y de género también, acciones de corresponsabilidad entre la vida personal, la familia y la vida laboral, la implementación de acciones en contra de la violencia laboral y pues emitir políticas con igualdad de trato y oportunidades. ¿Qué te da esta norma? Es muy importante si algún empresario o alguien con poder de decisión en el área de recursos humanos nos escucha. ¿Qué te va a permitir esta norma? Darte un certificado que te va a dar diferentes beneficios, tanto a nivel legal como a nivel corporativo. Toda esta implementación de esta norma, por supuesto que va correlacionada con la Ley Federal del Trabajo y en algún momento se va a hacer obligatoria. Y cuando eso pase, pues ya me imaginaré, ¿no? Va a haber 20,000 dudas al respecto y se va a empezar a generar muchas empresas que van a decir que van a implementar protocolos, pero la realidad es que, insistimos, un protocolo no es un código de conducta, implica muchísimo esfuerzo normativo y corporativo y que aquellas personas que nos han tenido a bien regalar un comentario, pues sí decirles que es a través de su representante por parte de los trabajadores que debiera de existir el que puedan exigir en términos de la Ley Federal del Trabajo la implementación. Si hablamos de sindicatos es lo mismo, expresamente tienen la obligación de implementar este tipo de normatividad también. ¿Por qué? Porque una cosa es ser el trabajador con la empresa y otra cosa es formar parte de un sindicato también, donde hay jerarquías y donde también debe de haber este tipo de protocolos. Eso tampoco tiende a ser una política muy, muy tradicional en nuestro país, ¿no? Entonces, esa es la vía. Y sobre todo exigir que haya un comité o un órgano colegiado que pueda ser el que oriente y el que resuelva. Si no existe, no es funcional un protocolo. Sí, y para agregar, Norma y Edurne, justamente pasa que hay mucha desinformación. Entonces, la misma Ley Federal del Trabajo incluyó, como mencionaba Alice, en su artículo 132, fracción 31ª, que es donde pueden encontrar la obligación para los patrones, diría la ley federal, por la necesidad de contar con estos protocolos. Ahora, es muy importante también ver que se tienen que hacer de la mano de las personas trabajadoras, ¿no? Entonces, la investigación involucrar a las personas trabajadoras en este desarrollo y en esta implementación. Ahora bien, la misma ley contempla las sanciones. Entonces, hay dos supuestos principales. Por no exhibir uno de los protocolos, durante una inspección, hay sanciones. Y las sanciones van de 50 a 5,000 UMAS, unidades de medidas de actualización, que estos números más, números menos, va de 4,000 a 430,000 pesos, ¿no? Esa es la índole de la sanción. Ahora, en el supuesto que haya una observación dentro de la inspección y esta no se solvente, se puede duplicar esta sanción. Entonces, podemos hablar que si nos vamos a la máxima de la sanción, ¿no? Que imponga la autoridad, pues son 800,000 pesos, ¿no? Bajita la mano. El segundo supuesto es que dentro de la organización se tolere algún acto particular de acoso u hostigamiento sexual. Esto es muy importante porque independientemente que haya o no haya una inspección, si se da una situación, un hecho que se pueda configurar como acoso u hostigamiento, principalmente ahí habría que ver también la normatividad que hay en cada una de las entidades, ¿no? Actualmente el Código Penal Federal no contempla la figura del acoso, pero el nuevo proyecto que viene en camino sabemos que sí la va a contemplar.
Pero aquí, pues, si se tolera dentro de la organización una situación de acoso o hostigamiento, ahí también puede venir una sanción por parte de la Autoridad Federal del Trabajo. Entonces, esto muchas veces las organizaciones, las empresas no lo saben y tampoco, pues, las personas trabajadoras que le integran, ¿no? Híjole, son un chorro de puntos y yo quiero retomar para ir sobre esa parte. Bueno, de entrada igual seguir agradeciendo a quienes están por aquí conectados: Mitzi Barragán, Ramón Sánchez, Antonio Aguilar, Smith Herrera, Tere Guerra, José Manuel Rodoreda, ay perdón, siempre se me va por ahí la R con R. Erika, qué gusto que estés por aquí, querida prima Erika Pimentel, Juan Carlos Cuevas, al doctor Alain Serrano y bueno, a todas las personas que están acompañándonos por aquí también, Alejandro Espidio, Alexandra Colontay y pues por estar interesándose en justo cómo tenemos que hacer estos cruces, porque a mí me encantó cuando Alice decía que para que exista avance, para que podamos ir cumpliendo con todo lo que establece la ley, porque ojalá toda esta normatividad y estas sanciones económicas que ya están establecidas fueran motivo suficiente para que las cosas pasaran. Pero me encantó lo que dijiste, necesitamos política pública para que sea la política pública la que obligue, la que articule ese motor que genere las modificaciones obviamente en las políticas institucionales. ¿Y por qué lo reitero? Aquí mi querida amiga Edurne, pues no, ¿verdad? No me va a dejar mentir, que justo lo que hemos observado es que de por sí antes de esto, y ustedes también lo han visto, los movimientos sociales, las luchas desde el activismo, desde organizaciones de la sociedad civil, los trabajos, los acompañamientos, asesorías y demás, eran un motor. Pero cuando vino todo este movimiento, el 8 y el 9 de marzo, se sintió, México vibró, México fue otro con la marcha y luego con pues con este gran silencio y guardarnos todas las mujeres y hacerlo visible en las instituciones, en los espacios públicos y obviamente también en las casas. Y de repente se viene toda esta contingencia y entonces pareciera que pues a muchas empresas, ¿no? Que bueno que en el caso de los que ustedes están asesorando no, pero a muchas empresas ya se les olvidó que todos estos candados que ya establece la ley tendrían que seguir avanzando. Yo quisiera también sumar lo que nos ha estado explicando Alice. Hay que identificar que tenemos como al menos dos grandes comportamientos en nuestro país. Las empresas grandes, estas que están listando en el mercado de valores, que justamente tienen ya esta capacidad administrativa y jurídica para contar con su reglamentación y que pese a eso, sus trabajadores y trabajadoras no tienen la información de primera mano para poder pues solicitar que se apliquen estos protocolos. Pero ¿qué pasa con este otro gran bloque? Porque hay que recordar que en nuestro país pues entre el 95 y 97% y a ver cómo nos va después de la contingencia, pues son empresas que oscilan entre ser micro, pequeñas o medianas y que ahí el poder bajar con esta reglamentación, contener todo esto en orden uno y luego llevarlo a la práctica, pues cuesta muchísimo trabajo. Entonces, tal vez de las personas que nos están escuchando, algunas justamente están laborando, haciendo home office, porque pues sus empresas más grandes pues les dieron estas alternativas, pero otros muchos no tienen esta alternativa también por el tipo de empresa en el que están o justamente en esta situación, pues la empresa, los empresarios tomaron algunas decisiones priorizando pues continuar pagando a lo mejor una cantidad menor y bueno, lo último que están pensando en estos momentos son el cumplir con estas otras disposiciones para ser, como bien decías Jorge, congruentes con la inclusión, porque ese es otro gran tema. Aquí también lo hemos visto, muchísimas empresas que aprovechando esta época sacan marketing y se hacen súper visibles como si realmente fueran ya no incluyentes, al menos respetuosas de los derechos de sus pues colaboradores y colaboradoras y pues que se aprovechan, por así decirlo, de este impulso por la época en la que nos encontramos. Yo veo a mi amiga que está así, sí, yo lo sé.
Ya. Es que hay un chorro de preguntas y las quiero leer, ¿ok? Está Lorena Aguirre, dice, felicidades, buenas noches. Tengo algunas preguntas. Trabajo en el sector. ¿Qué tipo de norma deberíamos de exigir para estos protocolos de acoso y hostigamiento? Somos muchas también sujetas, como otras compañeras han dicho, de la iniciativa privada de violencia. Después, Jessica G.A. dice, felicidades, buenas noches, excelente programa. A mí me gustaría saber cómo también nosotras podemos exigir que o también en el gobierno se puedan implementar estos protocolos. Sabemos que existe una norma y por obligatoriedad el gobierno tendría que implementarlo. Sin embargo, muchas veces en la función pública dicen que si no hay exigencias, si no hay denuncias, no hay necesidad. Bueno, ¿qué les digo? Carolina Sandoval, felicidades, buenas noches, excelente programa, excelentes invitados. ¿Dónde podríamos conseguir sus datos por si queremos contactar algún tipo de consultoría o asesoría de los invitados? A ver si ahorita también nos pueden dejar sus datos, por favor. Aquí tenemos a Gabriela Munive, felicidades, buenas noches, excelente programa. Qué interesante hablar también de una visión interseccional. Las mujeres indígenas, las mujeres de la comunidad LGBT+, así como las mujeres con algún tipo de discapacidad, no tenemos protocolos de actuación y además de todas las violencias tenemos dobles o triples discriminaciones o vulnerabilidades que hacen más difícil nuestro trabajo en las empresas. Ojalá y lo pudieran comentar. Cristina PL, saludos, buenas noches, excelente programa. Lazo T, felicidades, excelente programa. Raúl, ya no nos habías visitado. Raúl dice, felicidades, felicidades, buenas noches. Había tenido complicaciones porque no había tenido posibilidad de pagar mi internet, pero ya estoy de vuelta. Querido Raúl, qué gusto verte y creo que esta historia nos está pasando a muchos y muchas con el tema económico también, es una realidad. Qué bueno que pudiste pagarlo y estar aquí con nosotras. Lozano Iridiana, felicidades, buenas noches, excelente programa, felicidades a los consultores. Nos gustaría conocer en dónde podríamos contactarlos porque en nuestra empresa nos gustaría certificarnos con esta norma. Gracias y buenas noches. Gracias. Bueno, variedad de preguntas, pero bueno. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Hablando del sector gubernamental, por supuesto, uno de los principales impulsores de este tipo de normatividad justamente es la administración pública a nivel federal, con la instrucción de alguna u otra manera de irlo permeando. ¿De dónde viene esto? Viene por parte de INMUJERES y viene por parte de CONAPRED. Independientemente de que a nivel federal, la Ley Federal del Trabajo, pues ya lo establece. Administración pública, al menos a nivel federal, es uno de los sectores donde gran parte de las dependencias ya lo tienen implementado. Ahora bien, hablar de sector de entidades paraestatales, sí hacer un comentario, particularmente el movimiento He4She, ONU Mujeres, ha sido, al menos hasta el sexenio pasado, uno de los detonadores principales a partir de diversas observaciones por parte de ONU Mujeres de la deficiencia por parte de la administración pública en todos los niveles de la implementación de políticas públicas en este segmento. En 2017, en el sector público, específicamente banca de desarrollo, sobre todo por quien manifestó el tema de que hay discriminación multifactorial, ¿no? A veces una sola persona tiene, porque es indígena, porque es mujer, porque tiene un determinado nivel socioeconómico, es discriminado. Bueno, se implementó también en su oportunidad la creación de diversas políticas a nivel de entidades paraestatales, específicamente para el sector de la banca de desarrollo en este tipo de políticas. Entonces, quiere decir que la administración pública, la realidad es que es cierto que ha venido implementando, pero la otra realidad es que si se le ha perdido el sentido hoy en día a ese impulso que ya venía desde el sexenio pasado y se ha dejado en el olvido y no se le da seguimiento, lo que no es medible no se puede cambiar. Así de sencillo. Es desafortunado, porque esto es una realidad. Sí se venía haciendo. ¿Desde dónde lo advertimos? Desde, al menos hablando de mí, alguien que lo implementó, tuve la oportunidad de ser líder de He4She en banca de desarrollo y se hicieron proyectos, se fue de la mano con las áreas de género de todas las dependencias de gobierno. Sí se hizo,
pero es desafortunado de que si se le pierde la medición, la política no sirve. Simplemente, la política no sirve. El exigir, pues se reitera lo que ya se comentó, cuáles son las vías a través de las cuales se puede llegar a poder levantar la mano y poder exigir la implementación de este tipo de políticas. Hablando, Norma, de tu comentario de las pequeñas empresas, es cierto, de alguna manera complica un poco la implementación porque también la ley tiene un nivel de ambigüedad. La norma y la ley no te dicen ninguna excepción. Todas las empresas entran a la misma bolsa. No hay ninguna excepción si eres pequeña, mediana o grande. Pero sí es cierto que en la práctica, y lo decimos con conocimiento de causa, es complicado hacer para empresas muy pequeñas porque a veces no te da para formar un comité de ética, ¿no? Sobre todo porque tienden a ser empresas familiares. Entonces, pero eso no implica que no tengas ciertas normatividades que sí te son funcionales de alguna manera porque tienes esta característica de ser una empresa familiar. Pero ya hablando de empresas pequeñitas, entre 15 personas, 10 a 15 personas, es totalmente viable hacer un protocolo de esta naturaleza. Y sí aclarar, la ley no te excluye ningún tipo de empresa y la norma mexicana tampoco. Van todas, ¿con base en qué? Con base en la información que la Secretaría de Economía tiene catalogado como pymes. Entonces no es algo que tampoco no esté regulado, sí está regulado. Entonces eso es lo que pudiéramos advertir con relación a la experiencia de las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, si quieren ya al final, si les parece bien, damos los datos de la consultora y con mucho gusto podemos atender. Así es, y para adicionar lo que comenta Alice, como bien refiere, bueno, desde el sexenio pasado se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo el eje transversal de igualdad de género, ¿no? Para este sexenio es muy interesante cómo se amplía, ¿no? Más allá de la igualdad de géneros, se establece inclusión y no discriminación. Ahora, pasando a la realidad, ustedes saben que el aterrizaje que tuvo, desgraciadamente, el Plan Nacional de Desarrollo al momento de su discusión en el Congreso de la Unión, pues fue ahí bastante catastrófico mediáticamente hablando, ¿no? Bueno, ya la autoridad salió a aclarar ahí ciertos puntos y vale. Pues lo que podemos ver es que al nivel técnico, pues sí se está dando este impulso, ¿no? También vemos los avances que ha habido en la ratificación de instrumentos internacionales, ¿no? Los que se acaban de dar justo en meses pasados, ¿no? De la ratificación de la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación que justamente abarcan, ¿no? Los derechos humanos de la comunidad LGBT y la importancia también, pues, de tener esta opción del control de convencionalidad desde pues, el ámbito del Poder Judicial, ¿no? De poder invocar estos instrumentos internacionales que amplían la protección de los derechos humanos, no nada más de la comunidad, como también lo refieren, ¿no? También en estas cuestiones que tienen un enfoque interseccional, donde no nada más por el hecho de ser parte de uno de los grupos históricamente discriminados, pues sufres de esa discriminación, sino si se van sumando ciertas circunstancias, pues es peor, ¿no? Entonces, como bien mencionó Alice, ¿no? Si bien también desde hace muchos años, o sea, ya, ¿qué tiene que ver esta cuestión del Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado, en el que toda la actividad gubernamental de género y debe ir atendiendo la misma, ¿no? En todas las etapas del ciclo presupuestario, es decir, desde que se diseña dónde voy a poner un peso para cierto programa, para evaluarlo, para poderlo mejorar dentro de la implementación y muchas cosas que se manejan dentro del gobierno tiene que ver con un enfoque de género. Pues desde hace muchos años, desde el 2003, por ejemplo, se implementa inclusive en muchas de las instancias locales a nivel estatal, municipal, el modelo de equidad de género, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esos avances? Y como bien se comenta y lo mencionó Alice también,
pues lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, es muy importante que se sepa que en el sector gubernamental también hay esta obligación, debe de haber también esa congruencia, ¿no? De poner el ejemplo desde la actividad gubernamental, porque al final, desde el momento que se diseña una institución con el tema de la paridad de género, hasta el momento de que se gasta cada peso en las obras, en los servicios, pues debe de ir inmerso esta perspectiva. Y por el otro lado, también en la cuestión de las pequeñas y medianas empresas, es muy importante también lograr permear, ¿no? Porque uno de los elementos claves para que este tipo de instrumentos y de políticas puedan llevarse a un territorio de éxito, pues es la comunicación, ¿no? Primero involucrar a las personas que tienen el poder de decisión y después saber comunicar al interior de la organización de qué se trata y de qué estamos hablando, porque nos hemos topado en numerosas ocasiones hablando, por ejemplo, de los temas de acoso y hostigamientos sexuales, que pues por un tema de ignorancia no se sabe que se incurre en estas prácticas, ¿no? Entonces es muy importante la capacitación, por supuesto. Hay muchos temas, sí, perdón, amiga, es que si no luego me regañan, aquí me ponen me ponen que comparta los comentarios, ya saben que con gusto siempre compartimos los comentarios, creo que algo que nos ha caracterizado es que durante este tiempo pues hemos escuchado, hemos dado voz, hemos dado espacio y también pues siempre todo lo que nos dicen pues aquí lo compartimos porque yo también soy creyente ante todo pues de la libertad de expresión, claro que sea todo respetuoso. Lore Martínez, Ortiz, Tamara Blanca, Abigail Báez, Tirso de la Torre les envía muchos saludos, tanto a Alice, Jorge y obviamente también a ti querida comadre. Alexandra Colontay por aquí nos menciona, las trabajadoras de la Secretaría de Igualdad son acosadas y violentadas, esas pibas, ¿qué pueden hacer? Por favor, lee mi comentario. Sí, lo leo, Alexandra. Querida Alexandra, aquí leemos a todas y a todos. Y ella aquí nos pone, bueno, que denuncian a Mónica Díaz de Rivera por violentadora. Óscar Escartín, también muchas gracias por estarnos mandando saludos. Y pues bueno, ya, compartí el comentario. Yo quisiera retomar la última parte de lo que nos estabas diciendo, Jorge, porque justamente ayer que hacíamos pues sí, todos los martes de recuento de los daños, de los temas económicos, justamente salió otra vez pues esta parte de preocupación que nosotras venimos externando con respecto a los presupuestos con perspectiva de género. Yo también creo que independientemente de las condiciones o características desde el sexenio anterior, pues ya habíamos logrado el que pues se incorporaran estos criterios que al menos como una pues medio de malitas, ¿verdad? Algunas administraciones decían, híjole, le tenemos que entrar al tema, pero justo durante la transición de esa administración, pues un poquito se fueron, ¿no? Dando los engranajes para que pues ya en lo que nos tocaba ir aterrizando a niveles tanto estatales como municipales, pues se tomara al menos con otra perspectiva, ¿no? Recordar que pues sí, también como comenta muy bien Alice, todo lo que no se mide no se puede evaluar y entonces ¿cómo podríamos darle un seguimiento? Y para mí, además igual, pues como abogada y que mi formación de orígenes en la parte pues fiscal y en la parte de la rendición de cuentas, la transparencia, el seguimiento a pues estas responsabilidades de los dos lados, la mía de pagar impuestos y la del Estado de rendirnos cuentas, siempre he creído muy importante que si desde ese punto, desde la asignación presupuestal, vamos encontrando un camino, pues poco a poco podremos ir verificando que estos recursos y estas políticas públicas lleguen a buen término. ¿Y a qué va y por qué va todo esto? Porque si ustedes tienen este antecedente, han trabajado asesorando a administradores, a grandes tomadores de decisiones en estos puntos. Yo sí, aquí los voy a poner tantito a sufrir porque les ha tocado ver los cambios en los tomadores y tomadoras de decisiones y pues dimos como un tiempo de aire de decir, bueno, a ver qué pasa. Pero ustedes con la experiencia que tienen, ¿cómo ven ese a ver qué pasa? ¿No? Porque tendríamos como dos grandes vertientes.
asignar el recurso, verificar que se lleven a cabo las políticas públicas, pues me regreso al primero, asignar el recurso. Y justo lo que hemos estado observando en estos últimos días es que los recursos, por ejemplo, para pues mujeres indígenas o para refugios, pues son los que han estado sufriendo recortes, cuando justo en estos momentos, si hay dos grandes áreas vulnerables, son mujeres en la diversidad, no solamente mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, mujeres de comunidad LGBTI+, o en su caso, pues los espacios, porque sabemos que está costando mucho trabajo, pues encontrar lugares seguros para las niñas o las mujeres que están denunciando situación de violencia doméstica. Entonces, ustedes con todo esta experiencia que tienen, ¿cómo la ven? Y cuál es su perspectiva para lo que todavía nos falta de contingencia. Claro, por supuesto. Este es un punto muy trascendental, Norma. ¿Cómo lo veo? Y a título personal, yo lo que podría poner sobre la mesa, ¿a quién le corresponde realmente levantar la mano para exigir el tema presupuestario? ¿Quién debe de exigir el tema presupuestario? Evidentemente la institución quien deba de estar velando por esos derechos. Ajá. Así funciona el ciclo dentro del presupuesto, el ciclo dentro de los ingresos y de los egresos, así son las negociaciones. ¿Quién debe de velar por ese presupuesto? Las instituciones mismas. Esa es la falla. ¿Por qué? Porque pareciera que hoy en día, y sí es un llamado a la conciencia, pareciera que están invisibilizadas. ¿Por qué? Porque no checa, al menos sí, las cifras, literal, y tratar de minimizar un problema. Caso práctico, y así lo pongo. Hace una semana tuvimos un caso totalmente real de una chica que íbamos a rescatar, que no pudo haber sido atendida en un refugio porque están superados, literal, no la pudieron aceptar. Se tuvo que hacer un protocolo de actuación y la chica de repente desapareció. Un día completito no supimos de ella. Nunca nos atendieron 911. Tuvimos que tener que pedir el favor a alguien en particular, hablando de un funcionario, para que nos pudiera ayudar hasta las 10:30 de la noche. Esto es una realidad. Todo un día sin saber de una vida junto con la de sus hijos. ¿A quién le corresponde levantar la mano y exigir ese presupuesto? Con datos estadísticos, lo que no se mide no puede ser modificado. Le corresponde a las instituciones. Le corresponde a derechos humanos exigir, le corresponde a mujeres, le corresponde a las secretarías de las mujeres de las dependencias, por supuesto que sí, son a ellas. Y el exigir es con cifras, es difícil, va a ser una situación muy compleja, hablando de nuestra experiencia, brevemente. Yo muchísimos años, 17 años de mi vida, fui parte del equipo hacendario en la implementación de los paquetes económicos, tanto desde la perspectiva de ingresos como la perspectiva presupuestaria, igual que Jorge. Entonces, son negociaciones, Norma y Edurne, esto así funciona, son negociaciones desde las mismas instituciones. Si no levantan la voz, va a ser muy desafortunado el tema de la asignación de presupuestos. El presupuesto con perspectiva de género tiene otra deficiencia. La gente no tiene a veces la capacidad técnica de poder armar un presupuesto con perspectiva de género. Esa es otra de las grandes áreas de oportunidad, que esto realmente es muy nuevo. La modificación en México de tener presupuesto con perspectiva de género es muy nuevo. Entonces, si no tienes la capacidad técnica para poder exigir, pues, ¿tú qué crees que va a pasar? Pues te van a bajar el recurso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pudieron defender bien el tema de la importancia de un refugio. ¿Y cómo se comprueba? Se comprueba con la estadística, se comprueba con casos reales. Hablar de que hoy en día ha bajado el tema de violencia de género y los feminicidios, yo creo que las cifras, literal, tenemos otras cifras, ¿no? No podemos estar hablando de eso cuando al menos nosotros, hoy en día, prácticamente diario, tenemos un tema de violencia de género donde hay que actuar, donde hay que hacer protocolos de actuación. Si no tenemos refugios, esto es un llamado literal de alarma. No hay refugios. Lo mínimo que te aceptan, si es que encuentras uno, son 72 horas. ¿Qué haces en 72 horas? Cuando no tienes más familia, cuando tienes que salir con tus hijos. Eso es lo que nosotros
hasta hace unos días hemos vivido, lo seguimos viviendo. ¿De quién depende? De las instituciones. Levantar la mano desde ahí con cifras, basado en la evidencia. ¿Cómo se viene en un futuro complejo? No podemos advertirlo porque hay que cubrir otras áreas también. Hay que también estar cubriendo otro tipo de presupuestos, ¿no? Entonces, va a ser un gran reto definitivamente. Fíjate, Alice, sí, perdóname. No, por favor. No, Edurne, rapidísimo. Para adicionar, bueno, sumando a lo que comentas también, Norma, inclusive este sexenio ya hay la obligación de presupuestar con base en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Se debe de hacer el seguimiento, que es la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, México, obviamente, al ser parte de la ONU, pues tiene el compromiso. Entonces, si bien ya era un reto muy importante el poder presupuestar con perspectiva de género, ahora súmale que dentro de la manera de presupuestar van los objetivos de desarrollo sostenible, que principalmente el que aborda el número 5, pues son los temas de género, ¿no? Y como comenta Alice, el tema de los refugios es una situación que también ustedes han tocado en diversas ocasiones, y algo clave aquí es que justo cuando se dan las negociaciones del presupuesto en la Cámara de Diputados, que a mí me ha tocado estar muy de cerca de ellas, pues hemos visto que son las diputadas y los diputados los que tienen que alzar la mano, principalmente las diputadas, y ponerse bravísimas, ¿no? O si se permite, si no fuera por esa batalla, pues el recorte se hizo de un rayón, ¿no? De un rayón en una hoja con números, dijeron, ¿de dónde le quitamos? Pues de aquí. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que la parte técnica, ahí con muchísimos esfuerzos, como comenta Alice, se elaboran las matrices de marco lógico, se presupuesta por resultados, se ven las variables de la perspectiva de género, y al momento de la negociación, ¡pum!, o de que la cabeza del gobierno agarra su pluma y le da un rayón, ¿no? Entonces, de plumazos se van millones de pesos. Y efectivamente es en ese ir y venir de la negociación donde hemos visto que ahí se van rescatando ciertos números, ¿no? Ahora, también hay que estar muy conscientes de la diferencia entre lo presupuestado y lo efectivamente ejercido, ¿no? Las adecuaciones que se van realizando a posteriori. Entonces, aquí sí hay que voltear a ver en la necesidad de una capacitación a fondo, pues para lograr estos presupuestos. Y no nada más eso, sino que en la negociación se mantenga la importancia de enfocar, y después en la asignación, que es donde también ha habido una gran deficiencia. Ahora, les pongo otro tema sobre la mesa, les ponemos otro tema sobre la mesa. En días pasados, tendrá una semana, un poco menos, se emitió un anteproyecto de norma oficial mexicana en materia de refugios. Entonces, ni siquiera todavía es proyecto, no se ha sometido a consulta ni nada. Pero aquí es muy importante también que la sociedad civil esté muy atenta para poder hacer observaciones, porque ¿qué pasa cuando un tema se vuelve objeto de una norma oficial mexicana? Lo vimos con la norma 035 de factores de riesgo psicosociales, la que llamaron por ahí la ley antiestrés, ¿no? La norma antiestrés. Pues que muchas veces eleva los requisitos a cierto nivel que muchas organizaciones que se encargan de prestar este servicio no van a poder cumplir. Y entonces, si bien ya tenemos una carencia en el número de refugios, en el recurso que le otorga estos refugios, cuando esta norma oficial mexicana, si no logra una buena participación de la sociedad civil y la autoridad hace caso de esa participación, pues vamos a ver que muchos refugios no la van a poder cumplir. Híjole, tengo como un chorro de cosas anotadas de lo que han dicho y muchos comentarios, pero dice Alice algo, dice, lo que no se mide no se puede cambiar. Estoy completamente de acuerdo. Y en ese tema de las mediciones, justo hoy hay una exigencia de diferentes voces de mujeres políticas y organizaciones en donde no se puede estar permitiendo que se esté alterando la cifra para que concuerden con las declaraciones del presidente, ¿no? Eso por un lado, que es gravísimo. Como en marzo hay un pico justamente en la incidencia
y ahora en abril resulta que bajó, y entonces Andrés Manuel le validan el dicho de que hay fraternidad, hay cordialidad, la lógica de las familias mexicanas son otras. Qué grave que se esté manipulando la información, porque como dice Alice, y yo estoy de acuerdo, si no se mide no se puede cambiar, ¿no? O sea, tratar de esconder el elefante blanco que está en el cuarto que ustedes ven todos los días, nosotras, Norma, las compañeras de organizaciones de la sociedad civil, o sea, está exacerbada la violencia y evidentemente estamos rebasados y rebasadas en la atención, y esto finalmente no puede ser que ahora llegue y nos diga el propio gobierno que no existe. Pero además algo que también dijeron que es clave es justamente el gobierno de Enrique Peña Nieto sí tuvo un plan nacional de desarrollo con perspectiva de género, transversalizó la perspectiva de género. Ustedes saben que este plan de Andrés Manuel López Obrador no tiene pies ni cabeza ni perspectiva de género, y nos tuvimos que colgar de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que evidentemente el punto 5 tiene que ver con equidad de género, pero también se transversaliza la perspectiva de género en los otros 17 objetivos de desarrollo. Entonces, esto es bien importante justo porque no son caprichos, o sea, no son ideas así de que ahora qué hacemos, ya se vamos a crear y vamos a inventar algo, ¿no? O sea, son temas internacionales, son convenios internacionales. Hablabas justamente de la CEDAW. La CEDAW, pues finalmente también tenemos un gran compromiso porque no hemos podido disminuir, prevenir, atender ni erradicar, erradicar es una utopía, la violencia, disminuirla, caray, ¿no? Atenderla, prevenirla. Y los propios organismos de gobierno que son los encargados de generar, por una parte, la prevención y por otro lado, la atención, ¿no? El acceso a la justicia, también tienen un pendiente enorme en este país. Después hablaban justo del tema de comunicación y cómo lo socializamos. Fíjense que creo que también ahí está el quid del asunto. Mientras se generen normas, pero no se socialicen y no se hagan digeribles como para que todas y todos participemos, siempre va a haber un gran rechazo, porque llegamos con lo punitivo y no llegamos con una gran campaña para que la socialice, que la anteceda, que le diga el por qué, cuáles son tus derechos, ¿no? ¿A qué puede ser justamente... ¿Cómo puedes ejercer violencia? Y entonces, o sea, como que no sabías, bueno, ahora ya lo sabes. Entonces ya sabes, ya estás prevenido, entonces ya luego viene un tema de la atención o de la sanción y demás. O sea, hay que generar otro tipo de lógica justamente en la implementación. De lo contrario, pareciera que lo único que hacen es querernos poner piedritas en el camino para que esto no sea una realidad, ¿no? Para que no avancemos en las agendas, para que no se transversalice. Yo sigo creyendo que el tema de los presupuestos con perspectiva de género, el hecho de que se generen unidades de género, el hecho de que se transversalice y demás, pues sigue siendo un llamado a misa, porque, pues sí, digo, en el propio Plan Estatal de Desarrollo de Puebla tenemos transversalizada la perspectiva de género. En teoría hay puntos muy específicos y claros de implementación y de acción, y yo digo, bueno, pues si la propia secretaria, como dice esta mujer Kollontai que nos escribió, no es una realidad, pues ahora imagínense que, digo, ¿no? O sea, también... Todo esto, a lo que voy, y a lo que quiero llegar se resume en algo para mí es muy claro: voluntad política. Podrían no existir leyes, podrían no existir normas, podrían no existir muchas cosas, pero si hay voluntad política, se aplica. Hay recurso, discurso sin recurso solo es discurso. Y nosotras seguimos atrapadas en este gran discurso vacío, pero que además le quitan todo el contenido de lo sustantivo y de lo importante. ¿Cómo invisibilizar, cómo vaciar de contenido lo importante y volverlo vulgar, volverlo sin significado, invisibilizarlo, ¿no? Dar un carpetazo y decir no existe, ¿no? Aquí están los números, aquí ya dijo Durazo que aquí no hay nada, y se calla, ¿no? Y quien no diga, o diga lo contrario, pues es neoliberal, fascista, ¿no? Porras, y todas las cosas que nos dicen maravillosos cada vez que levantamos la voz. Digo, ya vieron ahora la propia Carmen Aristegui, que primero la amaban y ahora resulta que como ya hizo crítica, pues ahora ya no la quieren, ¿no? Entonces, aquí nadie puede hacer ningún tipo de crítica porque entonces pareciera que ya es oposición sistemática, y creo que eso está bastante complicado. Pero el tema, o sea, de lo que tendríamos que hacer todas y todos, y hoy voy a aterrizar en el último punto que aparte me hicieron prender así los ojos. Hablas de este nuevo proyecto. Y fíjate cómo es interesante y cómo juega también el gobierno dobles discursos. Viene un proyecto desde el año pasado que se llama Puertas Violeta, y ustedes lo deben de saber. Puertas Violeta es un nuevo programa del gobierno de la República para refugios. Y va a venir todo el recurso de anexos, de presupuesto con perspectiva de género, a este gran proyecto que le pusieron Puertas Violeta. Y este tema de Puertas Violeta también es un tema que va a ser complicado porque existe una red nacional de refugios. Existen refugios que desde hace mucho tiempo están trabajando, ¿no? Y el hecho de que se tengan que someter a ciertos lineamientos les requiere inversión económica, capital humano, certificaciones, todo lo que te imagines. Y esto sería entonces llegar a quitar todo lo que ya está, a barrerlo en esta lógica de las organizaciones y quienes vinieron antes todos son corruptos. Y ahora vamos a generar un nuevo modelo, ¿no? Dentro de lo que ya existía. Y ahora se llaman Puertas Violeta.
Este sinsentido, o sea, los propios centros de justicia para mujeres, ustedes lo saben, tienen modalidad de 3 días de refugio. En Puebla no han funcionado ni un solo día, ¿no? O sea, además ahora vamos a volvernos a reinventar el cuento. Es que ese es el gran problema, que cada vez que llega una administración piensa cómo va a sacar el dinero, y el problema que yo veo aquí es, van a volver a construir elefantes blancos porque el recurso se va a dar para la construcción de la obra. Y entonces van a estar, ¿no?, las casas violeta, pero luego en el tema de operatividad y de recursos, con perspectiva de género, de todo lo que se requiera, ¿no? Psicólogas, jurídica, médico, ludotecas, acompañamiento, comedores, todo lo que se gusten y manden. Ahí es en donde ya no hay recursos. Y ahí es en donde apelan a la voluntad política de los gobernadores o gobernadoras para que destinen presupuesto para estos espacios que, si en estos años no se ha dado, dudo que ahora, porque vengan las puertas violeta, ¿no?, como un nuevo programa nacional de combate y erradicación y prevención de la violencia. Es decir, creo que es bien importante, creo que hay que tener la mirada, el tema de la participación ciudadana, la incidencia de alzar la voz. Digo, ustedes saben, aquí por alzar la voz, Norma y yo no paramos, ya hasta nos van de querer poner algo en la boca para que ya no hablemos, pero pues no lo vamos a hacer, o sea, tenemos que seguir denunciando. Creo que el primer paso para atender, sancionar, prevenir, erradicar y todo lo que quieran de violencia, pues es la visibilización. No hay otra manera, ¿no? Y tratar de generar, te digo, esta conciencia, esta socialización de lo que está sucediendo para que existan más personas involucradas en estos temas que son tan importantes y que de verdad afectan de manera diferenciada a las mujeres, y que creo que es importante comentarlo. Entonces, bueno, eso era como lo que quería decir, y les voy a decir otros saludos, esperen. Acá dice Nancy Belén, felicidades, buenas... Ay, es que se me fue. Nancy Belén, sí. Nancy Belén, felicidades, buenas noches, excelente programa. Qué importante la visibilización de la perspectiva de género como una herramienta transversal que toca todos los espacios de la vida de las y de los hombres. Felicidades y buenas noches. Laura Castro, felicidades, buenas noches, excelentes invitados. Yo también me sumo a la petición de conocer los datos de contacto de los especialistas. Diana Curi, felicidades, buenas noches, excelente programa, ponte las gafas violeta. Eso es lo que están haciendo esta noche, ponernos las gafas violeta y hacernos ver estas diferencias y estas asimetrías entre hombres y mujeres. Qué importante ceñirse a la NOM 046, 035, 025 y todas las NOMs que tienen una razón de ser. Es importante no solamente en un tema de violencia, sino también de la prevención del embarazo en niñas y mujeres adolescentes. De eso estaremos platicando la próxima semana. Me parece que también volveremos a tocar el tema. Lo estuvimos tocando con Cintia esta semana. Mauro Sánchez, felicidades, buenas noches, excelente programa. ¿Qué podrían decirnos también sobre las nuevas masculinidades y estas normas? ¿Cómo pueden aplicar y cómo los varones también podemos sumarnos a esta perspectiva de género que apenas estoy entendiendo de lo que se trata? Bueno, pues porque es bueno que vas entendiendo, querido Mauro. Muchas gracias a todas las personas que han ahí participado. Y claro, retomando el tema que tocábamos, ¿no? Es muy difícil cuando no hay continuidad en los programas, en las políticas públicas. Como bien mencionábamos al principio, la clave está en las políticas públicas. Somos un país de leyes modelo, o sea, de verdad, como país se nos envidian mucho de los modelos de leyes que tenemos. Pero si no se implementan de manera adecuada, si no se llevan a cabo las acciones que vienen incluidas en cada una de ellas, pues no vamos a lograr nada, ¿no? La realidad, y luego lo vemos en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito local, en el ámbito federal, muchas veces se trata de arreglar los problemas, de solucionar las problemáticas sociales, elaborando un tipo penal y aumentando, si ya existen, las penas, ¿no? Y entonces ahí resolvimos el punto, cacareamos el huevo, como se dice vulgarmente, y punto. Y sabemos que efectivamente no se trata de eso, ¿no? Se trata de ir al fondo del asunto, y esto es parte de la clave por el que podamos, pues sí, como gobierno, un presupuesto con perspectiva. Esto quiere decir que desde que se analizan las problemáticas, podamos incluir estas gafas violeta, estas gafas arcoíris, estas gafas de todos los colores de la comunidad LGBT, pues para poder incidir en lograr beneficios para pues todos estos sectores de la sociedad, ¿no? Que al final es un beneficio para la sociedad en sí. Entonces,
justo ahí radica la importancia de poder presupuestar con perspectiva de género. Y como bien comenta Edurne, esta incongruencia muchas veces de lo que se maneje en un discurso, ¿no? Y en lo que realmente se está haciendo, pues lo vemos muy seguido, ¿no? Por ahí platicaba Gloria Careaga, una de las grandes activistas en los temas de diversidad sexual, su experiencia cuando ella, pues dentro de la lucha durante todos esos años, tuvo a bien el presidente del sexenio anterior, Enrique Peña Nieto, de invitar a diversas personas activistas de la comunidad, ¿no? Y entonces ahí, desde la cabeza, desde quien es el, digámoslo así, en un país como el nuestro, tan presidencialista, el mandamás, que mueve los hilos de la actividad pública, el expresidente puso en la agenda política el tema de diversidad. Entonces, ¿cuál fue el efecto de esto? Si bien no se lograron todos los compromisos, esto lo comentaba Gloria, que se establecieron en esa reunión, sí impulsó y movió el engranaje para que las demás dependencias empezaran a ver, oye, pues es que nosotros no tenemos nada que tenga que ver con los temas de las diversidades sexogenéricas. Y entonces empezaron a destinar y a pedir, como menciona, el recurso para capacitación, se empezó a manejar al interior de las organizaciones los temas de la diversidad. Y bueno, esto se reduce, y también lo mencionaba Edurne y Norma muy bien, a que esto es una lucha de día con día, ¿no? No se puede bajar los brazos por más que haya una conquista por acá, otra conquista por allá. Esto es una lucha de día a día para lograr visibilizar y que, por ejemplo, esta contingencia que hoy estamos viviendo no sea un retroceso en los avances que hemos tenido, ¿no? Ahora, respecto a la pregunta que nos mencionaba el compañero, pues las masculinidades juegan un papel súper importante, ¿no? Retomando la parte que mencionábamos de que para lograr estos avances es vital que los hombres también participemos, nos involucremos, nos informemos y sobre todo le entremos a la idea de obtener un piso parejo de oportunidades, de trato, de derechos, para que desde ahí podamos empezar a sumar, ¿no? Estas masculinidades juegan en todas estas normas que se mencionan. ¿Por qué? Porque, como les comentábamos, cuando nosotros vamos a implementar protocolos o vamos a acompañar en el desarrollo de estas políticas, pues es muy importante esta capacitación, ¿no? El poder decir, a ver, por ejemplo, en los temas de violencia que tiene que ver con acoso o hostigamiento, ¿no? Pues primero ser conscientes que muchos hombres, pues cuando tú empiezas a explicar, ¿no?, en qué consisten estas dinámicas, pues han incurrido en ellas, pero eso no implica que no pueda haber un stop, ¿no? Detengámonos, reflexionémoslo, sí que venga un arrepentimiento y de ahí en adelante, pues día a día se analicen las conductas que se van teniendo para poder lograr mejores centros de trabajo y sobre todo, no nada más en el centro de trabajo, sino que esta dinámica pues, se la lleven a su casa, a su vida personal, ¿no? Esto es muy importante. Entonces ahí yo creo que sí podemos empatar las políticas que se establecen en las organizaciones con lo que se va aprendiendo para que en el día a día pues nosotros podamos ser unas mejores personas, ¿no? Yo por aquí les comparto más saludos. Julián Rendón Tapia, Edith Aide Cárdenas, Lidia Yaret García, Pancho Mariscal, Marco Antonio Prosperi, Sergio Pavón, Idalia Cuateco y algunos comentarios, por ejemplo, por aquí Antonio Apan Hernández nos dice buenas noches, espero puedan asesorar a los institutos municipales de la mujer, se encuentran demasiado amarrados de las manos, independientemente del desconocimiento del marco legal y práctico para la defensa de las mujeres. Felicidades a todos los integrantes de Ponte las Gafas Violeta y a los integrantes de la barra de abogados por seguir en pie de lucha. Saludos desde la Sierra Nororiental de Puebla. Muchísimas gracias, Antonio, y qué chido que estemos llegando hasta allá y que justo gracias a estas tecnologías les esté llegando también, pues ustedes tengamos la posibilidad de seguir aquí en contacto y pues aquí ya ustedes nos van a tener que dejar igual los datos porque ya ven que el tema está jalando muchísimo. Dice Carolina Cabrera, visibilizar y exigir al gobierno la aplicación del recurso a los institutos municipales de las mujeres es fundamental.
Híjole, mi comadre y yo, pues ya, ¿verdad? Nos vemos y ya sabemos así lo que una le quiere comentar y la otra. Híjole, este, de verdad, Alice y Jorge, que a mí me encanta que estén esta noche aquí porque hemos tenido la posibilidad de identificar esta pluralidad de ideas. De repente, ustedes están en Ciudad de México, pero nosotros que estamos acá, digo, al final de cuentas es una ciudad capital, estamos en una zona metropolitana, pero de verdad que todavía nos hace falta hablar de tantas cosas, discutirlas, analizarlas con total apertura, con esta capacidad de escuchar algo diferente y no desestimarlo solamente porque es diferente a la forma en la que pensamos. Cuando ahorita Jorge habla de estas políticas de la inclusión, de la diversidad, desde el principio lo dijo, de la personalidad, ni siquiera dijo nuevas masculinidades, él habló de las personalidades diversas, que eso es también ya son conceptos como muy avanzados y que han venido de esta pues de esta facilidad de adaptabilidad al cambio que se vive en la Ciudad de México. Ahí tenemos igual pues muchas realidades, pero en la parte de diversidad, a mí me tocó conocer bueno, aparte es un amigo de muchos años, que es el presidente, pues de las empresas de la diversidad, de una asociación que está allá en Ciudad de México y que justamente se dieron a la tarea y fueron de los convocados, de lo que comenta Jorge, a estas reuniones con el presidente del sexenio anterior, que fueron de los que llevaron una proyección para tener pues nuevas reglas de compliance para empresas de la diversidad y tenían ahí ejemplos desde bancos, American Express, Scotiabank, Walmart, por mencionar algunas, ¿no? Donde se avanzó mucho y las reglas del compliance ya involucraban no solamente el reconocimiento al combate a las brechas salariales entre mujeres y hombres, sino esta necesidad de que la empresa deje de hablar del azul y el rosa, ¿no? De dejar de hacer esta distinción binaria del hombre y de la mujer. Pero eso que estaba pasando allá, yo recuerdo que César Casas, que es el presidente de esta asociación, quisimos traerlo aquí a Puebla y la verdad es que para muchos empresarios era algo así como de, pero ¿cómo? O sea, abiertamente yo voy a decir que apoyo a la comunidad, porque parte de lo que este compliance buscaba también identificar era, pues, el grupo de socios, accionistas o asociados o de los trabajadores quienes de manera voluntaria expresaban de manera abierta una identidad sexogenérica distinta a la binaria, ¿no? Entonces, cuando aquí empezamos a conversarlo, no, bueno, o sea, se empezaron a espantar porque es la realidad, muchísimos que decían, pero ¿cómo? O sea, una cosa es que yo pues ponga la bandera del arco iris porque genera más ventas en esta época, pero de ahí a reconocer que en mi entorno estamos trabajando de esa forma, muy complicado. Y yo lo voy a decir porque aquí abiertamente pues, siempre decimos las netas y reconocemos también a quienes lo hacen. A mí me sorprende mucho que Tribuna Noticias, que es una empresa de comunicación muy consolidada aquí en nuestro estado, fue de las que dijo, no, a ver, un momento, yo sí voy a levantar la mano y sí le voy a entrar al tema y empezaron también a reconocer y a realizar proyectos y programas de comunicación justamente con este enfoque hacia la diversidad. Yo también quiero por aquí comentar que dentro de las asociaciones o de los grupos donde nosotras pues vamos sumando esfuerzos, el día de hoy se lanzó un reconocimiento porque así como hablamos de lo positivo, también hay que hablar de todas estas luchas que no han llegado a lo más importante que sería devolver o al menos dar un poco de luz al final del camino. Y es el caso de María del Sol Cruz Jarquín, quien pues hoy está alzándose la voz a nivel nacional para reconocer que son 2 años de impunidad, 2 años de impunidad en el que ni siquiera las autoridades nos pueden decir qué tipo penal o cuál es la investigación, bajo qué esquema le están llevando, porque sabemos perfectamente que hay todavía una gran dolencia por parte de las autoridades al momento de investigar estos homicidios, simplemente para decir
fue un feminicidio y estamos haciendo esto. Entonces, hoy también desde Ponte las Gafas Violeta queremos sumarnos a este llamado, a este alzar las voces y decir que no podemos seguir sin que se otorgue justicia. El caso de María del Sol Cruz Jarquín, como el de otras muchísimas mujeres, no puede seguir en la impunidad. Porque, como decía hace un rato mi querida amiga Edurne, y también Jorge y Alice, que están dando la batalla desde sus trincheras, estas batallas van a ser hasta que la justicia se haga una constante, hasta que la justicia se vuelva una realidad en nuestro país, y así a lo mejor a nosotros pues no nos toque verlo, sí, pues estaremos muy conscientes y muy en paz, sabiendo que con las herramientas que tenemos a la mano, hemos tratado de hacer al menos esto, ¿no? Alzar la voz y pedir que esta justicia llegue y que no sigamos en estas condiciones de impunidad en las que parece para muchos una normalidad y algo natural en el que como ciudadanía tendríamos que seguir. Yo aquí, igual sumando, como siempre, mi cabecita va como pensando 20,000 cosas, y la verdad, Alice y Jorge, que me encanta que traigan estos temas, yo les propongo que generemos condiciones igual. Creo que si buscamos un gran espacio en donde se den ciertas, pues no exactamente capacitaciones, pero una entrada, ¿no? Un primer contexto a los municipios de cuál es la NOM, por cómo deberían de generar los protocolos, cómo se hace un presupuesto con perspectiva de género, y lo tratamos de lanzar de primera mano, de esta manera como de sumar, decir, oigan, ¿tienen dudas? Vengan para acá, nosotros les vamos a dar justamente estas herramientas, estos mecanismos. Digo, ya después si los contratan, buenísimo, ¿no? Ya de hacer otra historia, pero creo que también es parte que a mí me gusta mucho de siempre devolver lo bueno que tienes y decir, ok, no, empezamos de esta parte proponiendo, dándoles este primer acercamiento con estos temas que son como súper importantes. Aquí está el foro, y creo que sí habría de verdad un montón de presidentes municipales. ¿Y saben por qué pienso en los presidentes municipales? Porque normalmente son los que están más alejados de la mano de las diosas, ¿no? O sea, llegan y les dicen, pues ahora se va a transversalizar la perspectiva de género y tiene que haber presupuesto con perspectiva de género. Los pobres no saben ni qué es la perspectiva de género, sí el presupuesto, y entonces ya hay un desorden, ¿no? Los institutos son los más olvidados, no saben de por dónde, si se puede bajar recursos, si no, eso que representa, porque pues siempre están pensando en recursos, en capital humano, ¿no? Y creo que si también se les da este primer acercamiento de poner las cosas sencillas, porque en realidad es un tema de voluntad y decir, bueno, a ver, así como contratas en tu equipo estos perfiles, bueno, pues ahora habría que hacer esta selección, y esta es la implementación de tus marcos, de tus normas, etcétera, ¿no? Entonces, yo la verdad es que los invitaría a que veamos qué podemos hacer en alianza justo en estas ganas de seguir sumando, de seguir abonando a favor de la ciudadanía, porque finalmente, repito, los municipios y al interior de los estados, o al interior, digamos, es donde hay más complejidad en la aplicación y en la implementación. Igual en la Ciudad de México, pues digo, no lo sé, ustedes sabrán, ¿no? Dirán, son de la capital, pues ya están más avanzados, ¿no? Ya tienen más tecnología, ¿no? Pero aquí al interior, ¿no? Los que somos aquí de rancho, pues la neta es que nos cuesta un chorro. Entonces, creo que sí es importante que podamos generar este primer acercamiento en beneficio, de verdad, de mujeres muchas, y obviamente también con esta visión de las nuevas masculinidades, en donde ambos, y además tomando en cuenta la comunidad, que también es súper importante. Me encantó aquello de las gafas arcoíris, que podamos generar de verdad un modelo y ver cómo podemos de alguna forma, te digo, regresar lo que tenemos, el conocimiento a estos espacios, y ya después los temas que ya viste que aquí nos tendrán que ahorita dejar sus teléfonos y consultorías y demás, después se puedan ir generando, ¿no? Pero tratar un poquito de generar las condiciones. Creo que podemos hacerlo, ¿no? Y ojalá y algo bueno en este sentido salga de este espacio de Ponte las Gafas Violeta. Ya son las 10:27, la verdad es que siempre se nos va el tiempo volando, como siempre, amiga, hablas mucho, ¿no? Y entonces pues, se nos va el tiempo. Pero de mi parte, decirles de verdad que les agradezco, es un honor haberlos conocido, Jorge, Alice, de verdad, creo que vamos a estar Contrario.
permanente, hacer proyecto, generar las condiciones, seguir alzando la voz, denunciando, buscar espacios y esfuerzos conjuntos para que podamos brindarlos a los espacios de incidencia que realmente nos interesa, ¿no? Ahí están las grandes transformaciones. Y les mando un fuerte abrazo aquí desde mi pueblo, desde Puebla, desde mi rancho, con todas estas ganas de volvernos a ver y de generar algún tipo de alianza a favor, pues, de los derechos de todas y todos, ¿no? Muchísimas gracias, Edurne y Norma, con todo las ganas y el cariño, por supuesto que sí. Creemos firmemente que lo que hacemos es un tema de educación en primera instancia. No podemos, insisto, entender la problemática si no tenemos educación, si no hablamos desde el aspecto biosocial y cultural, el tema de violencia de género, el tema de inclusión, de no discriminación, de acoso, de hostigamiento. Todos estos temas, sin lugar a duda, tienen que ver con un tema de educación y es una educación inclusiva. Si no empezamos desde lo más básico, que es la educación, no voy a decir capacitación, porque creo que va más allá todavía, es un tema de educación. Esto no va a avanzar. Entonces, es un honor, al contrario, formar parte de esta comunidad, también con lo que ustedes hacen, que eso es lo que hacemos realmente, ¿no? Independientemente de una parte técnica, que es lo que cada quien desde su trinchera puede traer, pero creo yo que es una parte educativa. Realmente empezamos desde ahí. Y ya desde ahí podemos permear, pero no podemos empezar de otra manera. No podemos hablar de perspectiva de género si no primero educamos cuál es el impacto de las desigualdades, cuál es el impacto de la antropología social, por qué hablamos de patriarcado, por qué hablamos de que hay brechas, desde cuándo hay brechas, por qué no sabemos de que en realidad en la era de las cavernas era un matriarcado, cuando cuando cambiaron los roles, ¿no? Todo eso es educación, todo eso es cultura y termina siendo un factor biopsicosocial, realmente lo que hay detrás de este problema, que aun y cuando pareciera utópico romperlo, pero creemos que sí podemos, desde la trinchera de cada quien, poder hacer un cambio desde ahí, ¿no? Muchísimas gracias. De mi parte, igual, 2 reflexiones finales muy puntuales. La primera, pues gracias también por darnos el espacio y sobre todo por esta cuestión, ¿no? De poder generar una sinergia, ¿no? Desde el trabajo hombro con hombro, ¿no? La primera reflexión va desde la cuestión municipal, ¿no? En mi experiencia que he tenido la bondad de trabajar en el ámbito municipal, que muchas veces desde, como dicen, desde ese Olimpo, ¿no? Del gobierno federal, que también tenemos la experiencia, se ve como que, la administración municipal, pues cualquiera. La realidad es que es de las más retadoras que hay, ¿no? Porque el primer contacto con la ciudadanía se tiene ahí y las necesidades ahí son de primera mano, ¿no? Cuando uno ya agarra esa rienda, si me permiten el término, cuando uno agarra esa rienda de la administración municipal, ya no hay colores, ¿no? Es el día a día de las necesidades y cuando ves, se te fueron 3 años. Entonces, también somos creyentes en su totalidad de que mucho del trabajo está ahí. ¿Por qué? Porque y se nos viene también una realidad económica que seguro ustedes la pudieron comentar ayer, pues es la cuestión presupuestaria, ¿no? Si se han acabado los fondos del nacional. La inclusión, pues es la parte de las masculinidades, ¿no? A mí en lo personal, cuando hablo de masculinidades, pues me ven en diversos sectores, ¿no? De mi vida, pues como, ¿qué onda con eso, no? ¿Y tú por qué hablas de eso? Pero bueno, yo quiero aquí mandar un mensaje a todos los hombres que nos escuchan y que también a todos esos cabezas, autoridades que también nos pueden sintonizar, que dicen, ¿con qué se come esto? Pues que también se puede, ¿no? A ver,
Yo dentro de mis pláticas, las que me toca a mí dar desde la parte de masculinidades, les digo, la ola que se está impulsando de políticas que han derivado desde grandes esfuerzos como el feminismo, los feminismos, ¿no? Hablando en plural, los movimientos de las diversidades sexogenéricas, pues es una ola muy grande y que va, o sea, ahí no hay manera ni cómo hacerle para que no vaya, al contrario, es una ola que va y qué bueno que vaya. Pues entonces, ¿cuál es tu perspectiva? Tienes de dos, como hombre, ¿no? O te subes a nadar con la ola, ¿no? Y vas con ella, o te revuelca. Y en esa revolcada no vas a entender nada y al final, pues, los avances ya están aquí y tú no entendiste. Entonces, los invito a nadar con la ola, a que nos sumemos, a acercarse, ¿no? A capacitarse, acercarse a estas capacitaciones, ¿no? A este entendimiento desde tu casa, desde tu trinchera, investigar, porque la realidad es que, a ver, algo que mencionar es muy importante, la violencia no conoce de situación económica, situación académica, del estrato que quieran, la violencia está en todas las dimensiones. Y entonces, también como hombres, si entendemos de dónde parte esa violencia y también vemos esta cuestión que dentro de nuestra educación y cómo nos fuimos formando hay esta violencia incrustada, pues vamos a poder desenterrarla y llegar a un buen fin. No, pues yo encantada, la verdad, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Alice. De Alice yo ya tenía muy buenas referencias precisamente por Jorge. Insisto, a Jorge ya tenía el gusto de virtualmente haber ya tocado base de algunos temas. Y bueno, de entrada, pues esta hermandad que tenemos dentro de la propia barra mexicana, pues creo que nos ayuda también mucho para ir tejiendo estas redes. Agradecida por el tiempo, por los conocimientos, porque en verdad hicieron alusión a muchos temas, demostrando obviamente que tienen tanto la parte de la experiencia práctica, que eso es fundamental, porque creo que la mejor manera de volverte aliado de esta causa por la igualdad es cuando la vives, cuando realmente te atraviesa, y eso se nota justamente con ustedes, el tener esta también sensibilidad para decir las cosas como son. Hay un timing que es político, hay una realidad que es de un cabildeo, por eso hubo un proceso de elección y por eso a los equipos tendría que atravesarles también a quienes están al frente de estas instancias que tienen este gran reto, pues les tiene también que atravesar esto, porque si no hay esa lucha, si no hay ese perseguir el presupuesto, si no hay ese impulsar que las cosas ocurran, entonces, híjole, esto nos va a llevar más de estos 200 años que dice el Banco Interamericano, 100 años que dice ONU Mujeres. Entonces, gracias, porque justo este espacio nos está permitiendo visibilizar estas acciones que se están realizando desde diferentes trincheras, y como dice aquí mi querida comadre, que yo sé que ya aquí ya pensó 20 acciones que podemos hacer en conjunto, y eso a mí me encanta, porque tenemos esta capacidad a mí de repente la ardilla como que me tarda más en visibilizar cómo proyectarlo, pero aquí Edurne es buenísima para eso. Entonces, yo estoy segura de que vamos a poder tejer y ayudar con esta red a llegarle a más personas. Y pues muchas gracias también a quienes esta noche estuvieron acompañándonos, que se suman también con interés a estos temas, y que estamos seguras pues de que ya les vamos dejando una semillita de hacia dónde tendrían que ir apuntalándose los cambios. No nos han dicho todavía dónde los podemos localizar, porque eso desde hace un rato ya se los preguntamos varias veces, y si nos vamos, después nos va a costar más trabajo. Digo, yo ya sé dónde los puedo localizar, pero creo que eso, pues si ustedes nos hacen el favor de compartirnos teléfonos, redes, donde les podemos estar siguiendo, y quienes quisieran contactarles, pues a dónde los pueden localizar. Claro que sí, yo doy una parte y Jorge da la otra. Nosotros somos Alice Rodríguez y Jorge Pairo.
abogada, psicóloga, especialista en asuntos de género. Jorge es abogado. Nuestra consultora está conformada por abogados, mediadores y psicólogos. Somos Resilio Consultores, www.resilioconsultores.com.mx. A mí en lo particular me pueden seguir en redes sociales, @AliceResilio y @ResilioC. También abiertamente una invitación para coordinarnos dentro de nuestro trabajo. También tenemos nuestro propio programa de radio. Nos pueden seguir todos los miércoles de 1 de la tarde a 2 de la tarde en el programa Género y Acción por Caldero Radio, donde también hablamos de temas diversos relacionados con el género. Y bueno, pues nuestros teléfonos se los proporciona Jorge. Claro que sí. Bueno, también concluyendo la presentación, yo soy abogado y me especialicé, tengo una maestría en Gobierno de Administración Pública. Entonces, pues todos los temas que tienen que ver con el sector público, presupuestos con perspectiva, pues también es parte de mi pasión, ¿no? En nuestra página, como comenta Alice, independientemente les doy el número, pero ahí nos pueden mandar un WhatsApp, está el simbolito para enviarnos WhatsApp y el número del WhatsApp es 5588 04 28 42, 5588 04 28 42. En redes también estamos como Resilio Consultores, Resilio C, ¿no? C de Consultores, y pues ahí nos pueden encontrar. Y como menciona Alice, todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Caldero Radio, que se llama La Estación, y nuestro programa Género y Acción, donde manejamos pues diversidad de temáticas, ¿no? Y sobre todo, como bien comentan ustedes, ¿no? No nada más se quede en un discurso, sino cómo podemos llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Y pues muchas gracias. Por supuesto, un gusto estar en Ponte las Gafas, Violeta. De verdad es un honor acompañarlas y pues estar en el día a día y, como les mencionamos, hombro con hombro en esta lucha diaria. Muchas gracias. Igual en nuestra página pueden ver los servicios, evidentemente, nuestro equipo de trabajo, todo lo que hemos hecho en medios de comunicación. También escribo para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa temas de género y de derechos humanos. Entonces, hay bastante material para quien quiera, guste conocernos un poco más de lo que hemos hecho. Y por supuesto, si existe alguien que requiera de apoyo psicoterapéutico especializado en violencia de género, pues también pueden contactarnos. Pues yo también tengo mi maestría en Derecho Administrativo y Tributario y actualmente estudio la maestría en Violencia de Género. Entonces, pues en lo que podamos apoyarlos, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias, en verdad, por habernos acompañado, por compartirnos esta generosidad de pues sus conocimientos. Además de, ya tenemos ahora redes, ya sabemos también de su programa. Eso está genial. Yo creo que en la medida en la que vayamos siendo más pues estas cajas de resonancia para llegarle a mucho más personas, vamos a ir cambiando de manera positiva nuestra sociedad. Querida amiga, mañana, ¿qué onda? Es jueves de participación política y de agentes públicos. ¿Qué vamos a tener por acá? Así es, nada más decirles, ya te sigo, Alice, así que sígueme. ya todo. Bueno, ahorita la comparto para que más gente la siga. Mañana tenemos a Facundo Rosas, que nos va a estar compartiendo justamente la incidencia o la cifra negra se presenta en México en temas de violencia sobre género. Aunque quieran invisibilizar las cifras, aunque estén tratando de adecuar la numeralia justo para un propio discurso presidencial, para que quede, la realidad es que lo que estén diciendo, multiplíquenlo por 9 y esa va a ser la realidad. Él es ex subsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, fue aquí también, llevó la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Puebla. Y pues qué mejor que él para decirnos cuál es la cifra negra, cuál es la realidad, cuáles son los números, cuál es la incidencia. Entonces mañana estará platicando con nosotras justo porque ya está el primer corte de las fiscalías el día 20. El día 25 el secretario ejecutivo nacional sacará las cifras, pero bueno, ya entendiendo un poco el discurso del presidente, van a decir ahora que en abril las cosas están maravillosas.
que ellos tienen otros datos, nosotras tenemos otros datos, pero habremos de contrastar y seguir visibilizando. Así que mañana no se lo pierdan, 9 de la noche, ponte las gafas violeta, se va a poner bueno. Todos los jueves con Facundo se pone bueno. Ya tuvimos por ahí, hasta nos vamos a volver fuente de referencia por ahí de algunos compañeros de medios de comunicación que están muy pendientes para ver pues los temas con representantes o ex representantes gubernamentales. Pues muchísimas gracias, Jorge, Alice, muchísimas gracias a quienes estuvieron conectados. Gracias, mi querida amiga, qué gusto el poder seguir vibrando y encontrarnos en estas grandes coincidencias. Para mí ha sido un honor haber estado esta noche con ustedes, que nos hayan permitido llegar hasta sus espacios, que nos hayan compartido sus opiniones y sus historias. Y sí, a todos los leemos, a todos y de todas compartimos sus opiniones, porque yo creo, igual que ustedes, que la libertad y el ejercicio de nuestras opiniones y de nuestras ideas, claro, siempre con respeto, pues es lo que nos va también a mover como sociedad. Soy Norma Pimentel, ha sido un gran honor estar con ustedes, les enviamos un abrazo, un beso virtual y les esperamos mañana a las 9 de la noche en Ponte las Gafas Violeta. Muchas gracias. Gracias al público, hasta luego.